segundo A, segundo B al revés. Ya pega ese segundo B más allá, ahí sigue bastante espacio. Perfecto. Mucho peloncito, Buenos días, querido auditorio, colegas presentes. Concuerdo con Carolina en el que nosotros como una semilla tenemos derecho a nacer con una sexualidad libre y responsable, porque nosotros como seres humanos nacemos libres y responsables. Por eso todo debe ser. Las mariposas son delicadas y frágiles, como nuestra sexualidad. Por eso tenemos que cuidarla, protegerla y valorarla cada día con mucha intensidad. La temática de sexo y sexualidad es una temática bastante amplia, pero la licenciada Carolina Aramayo nos hablará un poco al respecto. Buen día, querido auditorio. Hablar sobre la temática de sexo, sexualidad y relaciones sexuales es un tema muy complejo, pero trataremos de analizarlo para que todos puedan comprender. Quiero que se imaginen. Pero también nos habla de que el que promoviera o facilitara la corrupción de menores de 18 años. Este artículo nos habla de que es ilegal el hecho de estar siendo uno mayor con una menor de 18 años y es penado por ley. Bueno, buen día, colegas, buen día auditorio. Para complementar lo que han dicho mis colegas aquí presentes, cabe resaltar que la educación sexual abarca temas muy hondos, profundos e inmensos. Sin embargo, los adolescentes confundimos qué es sexo, sexualidad, relaciones sexuales y actos sexuales. Yo voy a aclararle un poco sobre esos términos. El sexo son los órganos reproductores que distinguen al hombre, a la mujer, y al macho y a la hembra. La sexualidad es una materia que estudia las características principales de las personas, establece parámetros y categoriza las especies. El factor psicológico implicado en la sexualidad se caracteriza por los pensamientos, fantasías, actitudes, sentimientos, teniendo en cuenta cómo nos sentimos, ya sea Previniendo del embarazo, pero nadie le asegura que está protegiéndose de alguna enfermedad de transmisión sexual. Le cedo la palabra a Nicolás. Quisiera aclarar que estos métodos anticonceptivos del siguiente día no son abortivos, son anticonceptivos. Por lo tanto, no violan el derecho de la vida de la persona que está por nacer. Generalmente se utilizan cuando se haya rompido un condón o hayan tenido relaciones sexuales a temprana edad sin ningún tipo de protección o cuando haya habido algún tipo de abuso sexual. Es recomendable no utilizarlo en mujeres que tengan un embarazo Dirigida por mi colega Diego Torres. La sexualidad es algo que se presenta en el ser humano desde el momento de su nacimiento. Antiguamente se consideraba que el acto sexual solo se lo realizaba con el objetivo de la procreación y las otras prácticas eran consideradas antinaturales. Con el paso de los años esto ha ido cambiando. Hay personas que lo realizan con el propósito solo de sentir placer y por ello se crearon diferentes métodos anticonceptivos para evitar ciertas desventajas.
Cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que desee y cada persona es libre de tener la sexualidad como él la decida. En esta oportunidad le daré la palabra a la doctora Nicole Guaita, que estará para que nos dé la opinión sobre los métodos anticonceptivos. Bueno, entrando en temáticas de métodos anticonceptivos e informativas, les pido que me ayuden a imaginar la preparación y la elaboración del pan. Para Carolina, ¿por qué la pedofilia es más cruel si en la zoofilia también los animales pueden sentir lo mismo que los niños? Porque en este caso la pedofilia está dañando a niños que piensan, sienten, y en cambio los animales todos somos animales, pero los animales son animales no racionales y nosotros somos animales racionales, o sea que pensamos y sentimos todo. También porque daña la integridad y la forma psicológica de pensar del niño o niña. Para Saucedo, en sí, ¿cómo utilizaban los intestinos de los animales como preservativo? Pero también dijeron que las personas parafílicas, o sea, que la parafilia es una enfermedad mental. Entonces, estas personas, en caso de haber cometido un crimen, pueden ir a la cárcel, recibir pena de muerte o simplemente se van como manicomio. Tiene una pena de cárcel de 9 a 13 años. Aparte, no hace trabajo comunitario, sino que tiene como un tipo de salario de 66 a 700 salarios mínimos, que lo pagan dentro de 4 años. Si ustedes dicen que para la abstinencia es la mejor manera, ustedes dicen que la abstinencia es la mejor manera de prevenir la ETS, y si por algún motivo todas las personas siguen su consejo, ¿cómo se reproducirían? La abstinencia es para prevenir enfermedades y embarazos no deseados, y ya para reproducirse sería la planificación familiar, que consiste en que una persona con su pareja haga planes de tener hijos ¿Y qué artículo habla sobre sus derechos sexuales y reproductivos? El artículo es el 045, que habla sobre para que ya no haya racismo y ninguna otra forma de discriminación, en el cual todos debemos apoyarlo. Y otro más. ¿Cuál es la diferencia entre parafilia y fetiches sexuales? Que las parafilias siempre van a dañar a una tercera persona y los fetiches sexuales prefieren que se dañe a uno mismo, así como el masoquismo, que le gusta que los demás le dañen a uno mismo en vez que lo dañen a los demás. y que las parafilias son trastornos y los fetiches son gustos de sentir algo. Aquí está levantando la mano también. Los intestinos de animales más como comúnmente ahora conocemos como el condón de látex. Sí, la homosexualidad. La virginidad antes de llegar al matrimonio en la antigua Grecia. No pagaban ni una pena o sanción. Era como ahora, si las mujeres hacían algo y perdían su virginidad, A la sala, recuerden que van a dar ustedes un examen en Coliseo. Los nombres de
todas las personas que participan haciendo preguntas. Cuando llegue el momento de hacerle preguntas a los expositores, vamos a medir el nivel de preguntas que ustedes realizan. Muy buenos días, querido auditorio presente. La finalidad de esta mesa redonda es que vamos a hablar sobre un tema que se presenta mucho hoy en día en esta etapa, que es sexo, sexualidad y relaciones sexuales. Ya que los adolescentes necesitan una buena orientación sobre este tema. El día de hoy contaremos con la presencia de cada uno de los representantes de los siguientes enfoques. Primeramente le voy a pedir por favor que le demos la bienvenida a la licenciada Joana, con un fuerte aplauso por favor. La psicóloga Ewen Joana. Con un fuerte aplauso también. Egresó de la Universidad Autónoma Gabriel Fernández Moreno con casi 15 años de experiencia. Y ha sido una de las mejores doctoras. También tendremos a la licenciada y maestra Bianca Liz Sánchez, que egresó de la Universidad Autónoma Gabriel Fernández Moreno con 10 años de experiencia trabajando con estudiantes de secundaria. Con un fuerte aplauso recibamos al cardenal López Cáceres Yair. Ha trabajado en Roma y en el Vaticano con diferentes obispos que tienen muchos años de experiencia sobre este tema. Por último, tendremos también a la doctora Graciela Cuellar Vera, que estudió aquí mismo y egresó de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Ingresa el coito, lo que es el pene a la vagina de la mujer, en el cual eso es el acto sexual que ha cometido el sexo del hombre y la mujer. Primeramente, muy buenos días, querido auditorio. Yo les voy a comentar sobre la ola de sexo. La ley número 807 de identidad de género fue promulgada el 21 de mayo de 2016. Esta ley permite el reconocimiento del cambio de nombre a sexo e imagen de las personas transgénero y transexuales en Bolivia, a través del proceso personal administrativo. Antes y después de la promulgación de dicha ley, las iglesias católicas y evangélicas expresaron su rechazo, argumentando que esta ley atentaba en contra de la familia. Buenos días. Desde mi punto de vista psicológico, hoy en día hablar sobre sexualidad y relaciones sexuales, estos 3 puntos son muy importantes y la comunicación de los padres hacia los hijos es un factor que influye mucho. Hola. Se necesita una buena comunicación y orientación por parte de los padres hacia los hijos, porque como se sabe, hoy en día los padres no tienen una comunicación con ellos porque tienen un miedo, tienen un miedo, digamos, al hablar con ellos porque es un tema considerado antiguamente tabú, pero el sexo y sexualidad es lo que nos diferencia desde el momento en que nacemos en masculino o en femenino. Y también es la calidad sociocultural que nosotros tenemos desde el momento en que nacemos hasta todo el momento sociohistórico en que vivamos. Las relaciones sexuales es el contacto sexual que dos personas... Por no tener los jóvenes y adolescentes una buena educación y orientación sexual, tienden a cometer actos que pueden dañar o arruinar de alguna u otra manera su futuro, tales como los embarazos a temprana edad, por no utilizar los métodos anticonceptivos. Entonces, la comunicación con los padres influye también acá, y en el momento en el que la mujer o la adolescente embarazada ocasiona daños psicológicos para ella y para los padres. Saber que no deberíamos tener relaciones sexuales a una temprana edad por todas las consecuencias que pueden haber y las formas de que las familias pueden estar confrontadas y pueden tener problemas entre ellos.
La mayoría de las personas está a favor de los métodos anticonceptivos porque estos evitan embarazos a temprana edad y también embarazos no deseados, además de diferentes enfermedades sexuales. Pero algunas personas piensan que simplemente es un incentivo tonto para que los jóvenes lleguen al acto sexual. Pero los métodos anticonceptivos, ya dije que sirven para evitar el embarazo no deseado. Algunas personas creen que es un incentivo tonto para que los jóvenes lleguen al acto sexual. Por eso estoy de acuerdo con mi compañero. Al aparato sexual de la persona, porque está todo el tiempo utilizando eso. Y bueno, el más conocido anticonceptivo es el condón, en el cual es hasta transmitido por la televisión, en el cual a los jóvenes impulsa, o sea, que tienen esa curiosidad de poder ocupar ese anticonceptivo. En el caso en el que dice mi colega aquí presente, el cardenal, dice que no se le recomendaría utilizar condones tanto a adolescentes como a adultos, pero si es que no los utilizaran y tuvieran relaciones sexuales, llegarían a quedar embarazados como pareja. Pronto a esto, si son muy adolescentes, tendrían la mentalidad de requerir hacer un aborto. En el caso de que se haga un aborto, se sufriría un daño psicológico por parte de los dos porque estarían culpándose por la muerte. Las personas, las madres o los padres que se sometieron a hacer abortos, quedan con un trauma de por vida. No pueden dormir, no pueden comer durante mucho tiempo porque se sienten culpables por haber las parafilias. Como lo había mencionado nuestra moderadora, hablaremos de la parafilia. En este caso hablaremos sobre un caso de violación que no se ha realizado hace mucho aquí en Santa Cruz de 6 hombres que violaron a una niña de 12 años. Las personas que hicieron este delito estuvieron con pena de libertad, podría decirse así, de 3 a 6 años por haber cometido abuso sexual a una menor de 18 años. Todavía ni siquiera debería en etapa de pubertad. Y tiene excitación por parte de su cuerpo de los niños que son puberes menores de 13. ¿Por qué motivo se da? El trastorno se lo puede detectar desde la infancia. ¿Y cuáles son los factores o cómo se lo puede identificar? De la conducta agresiva, el acoso, las peleas físicas, el comportamiento de aislamiento que tiene hacia la sociedad sexual de temprana edad, porque obviamente no conoce todo lo que puede ocasionar daño psicológico a la niña o puede hacerle algo mal. Es por eso de que se da esto. Bueno, este caso es muy grave ya que situación. El consejo que les daría sería que tengan más comunicación con sus padres y antes de tener relaciones sexuales usen algún anticonceptivo. Orientación es un punto muy importante que debemos de requerir, orientarlo. Por eso es que las escuelas están brindando esta clase de educación, están haciendo proyectos para que los jóvenes ya no tengan trauma, no tengan actos que son. También otro aspecto que podría hacer es hacer proyectos, como dar la responsabilidad. Cuidado, cuídense de ustedes porque son adolescentes, ¿no? Más tienen que cuidarse y pedirles a sus padres que los guíen, los orienten y
Como dice Dios, amar al prójimo como uno mismo. Tienen que amarse, cuidarse su cuerpo. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios y por tanto tenemos que cuidarlo. Bueno, un consejo que yo les daría es de que traten de informarse muy bien sobre este tema, porque como te ya ahorita pueden haber muchas consecuencias que uno no quiere. Como dijo mi compañera. Nunca lo conozco. ¿Desde qué edad se puede tener relación sexual? Desde que cae en el matrimonio. Si ella se da ese parto, ella podría morir, pero si aborta al niño, ella podría seguir su vida. De todas formas, habría una muerte para ambos, para uno de los dos. ¿Sería pecado abortar una vida que podría salvar una o sería mal dejar morir a una persona por salvar una vida? Tu pregunta está muy buena. Sí es pecado. ¿Por qué? Porque salvaría tu propia vida y dejarías morir a la de tu hijo. Pero si salvarías a tu hijo y moriría, estaría bien. ¿Por qué? Porque no tengo respuesta. De cualquier forma te vas a ir al infierno, porque igual vas a matar. Dejar de morir a vos y salvar a tu propio hijo está bien, pero se considera más o menos eso como un pecado por un suicidio, más o menos. Más o menos de ese lado. La doctora Joana nos dice que los adolescentes, si quieren tener relaciones sexuales, deben usar métodos anticonceptivos. Pero además de que ninguno protege 100% de un embarazo, ningún método anticonceptivo protege a la mayoría de las ITS. ¿No sería más recomendable, como dice el pastor Yair, abstenerse de relaciones sexuales? Es muy recomendable abstenerse de relaciones sexuales hasta el matrimonio. Sin embargo, yo digo en casos X, digamos, por ejemplo, tienen organización de todo, utilizan métodos anticonceptivos, no son buenos o se rompe o queda embarazada por motivo de X. Entonces ahí es, digamos, yo recomiendo, porque es verdad que se tiene que tener la abstinencia hasta el matrimonio, pero ya en el caso de que no lo hagan, porque hay jóvenes que en esta edad, como se sabe, son más tercos, ahí es, digamos, cuando se requiere mayores atenciones. Ya utilizaría para ya no tener ese trastorno. Bueno, existen distintos, pero yo dije... Legal, ustedes dicen que absolutamente todas las parafilias son penadas por la ley, o existen algunas que no están penadas pero sí están mal. Existen algunas que no están penadas por la ley, pero la mayoría sí están penadas. O sea, las principales, ¿no? La pedofilia es está penada. Está penada por ley. ¿Cómo? Bueno, respondiendo a tu pregunta, la religión no acepta eso. ¿Por qué? Porque Dios creó solamente dos únicos sexos, varón y mujer. Psicóloga, si pasaran casos de violación sexual como aquella vez que un padrastro de 27 años violó a su hija recién nacida, ¿qué clase de mal físico tendría la menor o qué pena se merece el padrastro? La pena no es para mí, la pena es para ella, porque yo soy psicóloga. Así que yo, digamos que la niña se encontraría con trauma psicológico. Recién nacida. Afecta, podría llegar a ser parafílica también. O sea,
Por favor, silencio. Y conceptos acerca sobre sexo, sexualidad y relaciones sexuales. Bueno, buenos días a cada uno de ustedes. Como sabemos, sexo es la distinción de cada ser humano, ya sea hembra, macho, hombre y mujer, en el cual mayormente se distingue por los órganos genitales. La sexualidad son las características que desarrolla y también se distingue a un hombre y a una mujer. Las relaciones sexuales muchas veces lo confundimos con lo que es el acto sexual. Bueno, relación sexual es cuando una persona tiene comunicación, ya sea de amistad o comunicarse al hablar con otra persona. Ahí estamos teniendo una relación sexual con otra persona que es de diferente sexo. El acto sexual es cuando ingresa el coito en lo que es el pene a la vagina de la mujer, en el cual eso es el acto sexual ya cometido entre el sexo del hombre y la mujer. Primeramente, muy buenos días, querido auditorio. Yo les voy a comentar sobre la doble edad de sexo. La ley número 807 de identidad de género fue promulgada el 21 de mayo del 2016. Esta ley permite el reconocimiento del cambio de nombre, sexo e imagen de las personas transgénero y transexuales en Bolivia a través del proceso personal administrativo. Antes y después de la promulgación de dicha ley, las iglesias católicas y evangélicas expresaron su rechazo, argumentando que esta ley atentaba en contra de las familias bolivianas. En sexualidad podemos hablar sobre lo que es la homosexualidad. La homosexualidad en Bolivia no está penada por ley, pero prohíben y castigan toda clase de discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. Gracias a la ley número 045 contra el racismo y toda forma de discriminación de 2010 y también a la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación de 2009. Sin embargo, las parejas homosexuales u hogares encabezadas por parejas homosexuales no tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Buenos días. Desde mi punto de vista lógico, hoy en día hablar sobre sexualidad y relaciones sexuales, estos tres puntos son muy importantes y la comunicación de los padres hacia los hijos es un factor que influye mucho. Se necesita de una buena comunicación y orientación por parte de los padres hacia los hijos, porque como se sabe, hoy en día los padres no tienen una comunicación con ellos porque tienen un miedo, tienen un miedo, digamos, al hablar con ellos, porque es un tema considerado antiguamente tabú, pero padres no requieren de este conocimiento, pueden requerir ir a nuestras personas, los psicólogos profesionales, para que podamos hablar y orientar mejor a sus hijos. Así evitaremos problemas mayores y consecuentes en un futuro más adelante. El sexo y sexualidad es lo que nos diferencia desde el momento en que nacemos en masculino o en femenino. Y también es la calidad sociocultural que nosotros tenemos desde el momento en que nacemos hasta todo el momento sociohistórico en que vivamos. Las relaciones sexuales es el contacto sexual que dos personas tienen de diferente sexo o del mismo sexo. Buenos días, querido auditorio. Si bien el sexo son un conjunto de características biológicas que nos identifican a todas las personas de ser hombre o mujer, hembra o macho. Como dijo mi compañera Joana, debe haber una educación por parte de los padres para identificar la sexualidad. Si bien los padres tienen miedo ahora de hablar con sus hijos sobre este tema, es por eso que los profesores en la escuela tratamos de decirle a todos los alumnos de llevar poco a poco sobre este tema, porque saben muy bien que esto es muy avanzado para ellos. Buenos días, querido auditorio. Sexo, una definición. Al principio, Dios creó la tierra, el cielo, los mares
animales grandes y pequeños. También creó el sol, la luna, oscuridad y luz. Y un jardín muy hermoso llamado Edén. Pero cuando vio que todo estaba cuando vio que faltaba algo, fue al hombre. Creó imagen y semejanza, sexo masculino. Y pasando el tiempo, descubrió que el hombre se sentía solo, tenía los animales, etc. Y bueno, es donde crea a Eva, la mujer. Entonces, concluyendo, Dios creó dos únicos sexos que son aceptados por parte de la creencia religiosa, varón y mujer. Sexualidad es la identidad de una persona, cómo te identificas, cómo uno se identifica. Si, por ejemplo, él se identifica como mujer siendo hombre, o ella como hombre siendo mujer. Y relaciones sexuales es el acto sexual en el cual por el cual da la reproducción. Gracias. La finalidad que es sexo, sexualidad y relaciones sexuales. Ya que los adolescentes necesitan una buena orientación sobre este tema. Enfoque. Primeramente le voy a pedir por favor que le demos la bienvenida a la licenciada Joana con un fuerte aplauso por favor. La psicóloga Ruiz Ewen Joana ha estudiado en la Universidad de Madrid, tiene más de 10 años de experiencia en centros educativos de secundaria tratando a estudiantes con problemas de comportamiento. También le daremos la bienvenida que egresó de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno con casi 15 años de experiencia. La recibimos con un fuerte aplauso. Estudió en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ha trabajado en varios hospitales y ha sido una de las mejores doctoras. También tendremos a la licenciada y maestra Bianca Liz Sánchez, que egresó de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno con 10 años de experiencia trabajando con estudiantes de secundaria. Con un fuerte aplauso recibamos al cardenal López Cáceres Yair. Ha trabajado en Roma y en el Vaticano con diferentes obispos y tiene muchos años de experiencia sobre este tema. Por último, tendremos también a la doctora Graciela Cuellar Vera, que estudió asimismo y egresó de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Buenos días a cada uno de ustedes. Como sabemos, sexo es la distinción de cada ser humano, ya sea hembra, macho, hombre y mujer, en el cual mayormente se distingue por los órganos genitales. La sexualidad son las características que desarrolla y también se distingue a un hombre y a una mujer. Las relaciones sexuales muchas veces lo confundimos con lo que es el acto sexual. Bueno, relación sexual es cuando una persona tiene comunicación, ya sea amistad o comunicarse al hablar con otra persona. Ahí estamos teniendo una relación sexual con otra persona que es del diferente sexo.
El acto sexual es cuando ingresa el coito, lo que es el pene a la vagina de la mujer, en el cual eso es el acto sexual ya cometido entre el sexo del hombre y la mujer. De identidad de género fue promulgada el 21 de mayo del 2016. Esta ley permite el reconocimiento y el cambio del nombre, sexo e imagen de las personas transgénero y transexuales en Bolivia, a través del proceso personal administrativo. Antes y después de la promulgación de dicha ley, las iglesias católicas y evangélicas expresaron su rechazo, argumentando que esta ley atentaba en contra de las familias bolivianas. En sexualidad podemos hablar sobre lo que es la homosexualidad. La homosexualidad en Bolivia no está penada por ley, pero prohíbe y castigan toda clase de discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. Gracias a la ley número 045 contra el racismo y toda forma de discriminación del 2010 y también a la ley 045 en contra del racismo y toda forma de discriminación del 2009. Sin embargo, las parejas homosexuales u hogares encabezados por parejas homosexuales no tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Buenos días. Desde mi punto de vista lógico, hoy en día hablar sobre sexualidad y relaciones sexuales, estos 3 puntos son muy importantes y la comunicación de los padres hacia los hijos es un factor que influye mucho. Hola, ya. Se necesita de una buena comunicación y orientación por parte de los padres hacia los hijos, porque como se sabe, hoy en día los padres no tienen una comunicación con ellos porque tienen un miedo, tienen un miedo, digamos, al hablar con ellos, porque es un tema considerado antiguamente tabú, pero si los padres no requieren de este conocimiento, pues en un futuro más adelante. El sexo y sexualidad es lo que nos diferencia desde el momento en que nacemos en masculino o en femenino. Y también es la calidad sociocultural que nosotros tenemos. El cual consiste en el mayor que se puede hacer es la terapia familiar, la que hace que se amplíe más la comunicación y la interacción por parte de los padres hacia los hijos. Se requiere que los padres tengan una mejor comunicación con ellos, le den tolerancia, le den opinión le den preferencia a su opinión, lo consientan más y estén más unidos a él para evitar problemas parafílicos mayormente, como dijo mi compañera. La pedofilia se da por eso y si no se lo evita desde temprana edad se puede llegar a cometer delitos más graves en un futuro. En este momento acá son 2 temáticas diferentes, ¿ya? Que de alguna forma se complementan. Les vamos a pedir, por favor, que cada uno saque un boliviano, porque son 2 hojas que se les va a facilitar, y proceda con la evaluación. Falta de orientación, o si no, porque desde pequeños ellos han sufrido algo similar. Entonces, ellos están dañando a una niña en la cual la niña recién está comenzando su... Hola. ¿Desde qué edad se puede tener relaciones sexuales? Desde que estás en el matrimonio. Mayormente se lo recomienda desde que son adultos y están en el matrimonio. Ya, para los religiosos, ponerle ese caso. Hay una mujer soltera que su hijo tiene riesgo de deformidades al pasar el tiempo. Y si ella da ese parto, ella podría morir. Pero si aborta al niño, ella podría seguir su vida. De todas formas, habría una muerte para ambos. Para uno, mejor, de los 2. Sería pecado